Buenas tardes, una nueva edición de Gran del Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Este mes lo leyeron 3.169 personas, 700 más que el mes pasado, que fue uno de los menos vistos. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en blog, en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. De todo lo que diga ahora, hay 4 responsables directos y en este orden. La justicia inexistente. Los pseudos periodistas que con tal de no perder sus buenos ingresos promueven cualquier cosa a sabiendas de sus resultados. La clase dirigente que superpone sus intereses al de la población. Y el pueblo que, llevado por el odio, votó a alguien que avisó del desastre que iba a hacer. Todo, absolutamente todo, fue direccionado hacia el chivo expiatorio creado por el régimen, los cucas, que si bien son responsables y en algunos casos cómplices, no le quita ningún tipo de culpa a los 4 sectores mencionados al gobierno, al comienzo. Ahora ya es tarde. Y nadie se hace responsable porque el chivo expiatorio sigue estando presente. Y comienzan a aparecer las consecuencias. Nissan deja de fabricar en Córdoba luego de décadas. En Córdoba Milei obtuvo el 72%. Como decía Tato Bores, anda a cantar a Gardel. En Mendoza van a beber agua contaminada, por lo que sus vinos también estarán contaminados. Allí es donde mejor les fue en las elecciones. Incluso en estas últimas de octubre, cuando estaban en el tapete el tema de la minera San Jorge. ¿Cuántos de los miles que estaban en la plaza el martes pasado y las caravanas de autos que votaron en Milei? ¿Y los que fueron cagados a palo? Creo que todos. Ahora, a llorar al campito. El odio es mal consejero. Miren, con el tema de las mineras el régimen tiene todo controlado. Proclaman a los 4 vientos que van a generar miles de puestos de trabajo y la bonanza va a invadir la provincia. Esa bonanza y los puestos de trabajo no los veo en Catamarca luego de 30 años de la lumbrera. Y en San Juan, luego de 17 de Veladero. Lo que sí se ve es la contaminación. Pregunten los quinteros de Hachal o hagan un análisis del agua del embalse de Río Hondo. Solo a título informativo. ¿Saben cuánto incide las regalías del agua de regalías mineras en el presupuesto de San Juan? Poco más del 1%. Sigan comprando régimen. Ahora los únicos que van a protestar por el agua son los pueblos originarios. Pero como son indios, y al pueblo argentino le da vergüenza reconocer que existen, los van a dejar solos. Del mismo modo que dejaron solos a los jubilados, los miércoles, para que los gendarmes y policías, que luego lloran por los pasillos que ganan poco, los caguen a palo. Soy honesto y lo digo. Voy a festejar si esta justicia de mierda un día le da vergüenza y mete en cana al que gaseó a la nena de 10 años o al que valió el fotógrafo Grillo. A ver si de esa forma dejan de ser tan obsecuentes con el poder y tan mal paridos con lo que sufre. Por eso comenté en el programa anterior que no voy a participar más, porque el pueblo argentino me venció. Estoy cansado del blanco y negro. Si proponemos poner orden en algún lugar, somos fachos. Si deseamos mitigar el dolor de los niños llorando o hacemos algún reclamo ambientalista, somos zurdos. Este pueblo va a reaccionar cuando muerda el polvo con su nariz tirado en el piso. Antes de eso, nuestras prédicas son como los ladridos de los perros a la luna.
Yo recuerdo unas gestas heroicas de la gente en la historia, y me refiero a cuando el pueblo siguió a alguien en un hecho que lo desbordaba y que no tenía nada que ver con lo material. San Martín y el cruce de los Andes. Más de 5.000 personas creyeron que era posible. El éxodo jujeño, Manuel Belgrano vació un pueblo dejando tierra arrasada a los enemigos. La vuelta de Obligado, Mansilla convenció a una tropa mal pertrechada que podían detener a la flota más grande jamás vista. Las batallas del Río de la Plata, Brown persuadió a marinos improvisados que podían combatir con naves inferiores a flotas imperiales. Las invasiones inglesas, Liniers en 1806 en la Reconquista y en 1807 en la represión contra las tropas de mayor imperio de la época. La guerra de Malvinas, la fiereza de los soldados, mayoría de conscriptos, los pilotos de los aviones y todos los que tuvieron el apoyo logístico, no les importó contra quién luchaban. Ninguna de esas gestas sería posible ahora. La pregunta es, ¿en qué momento se licuó esa sangre? Traidores hubo siempre, igual que ahora. Pero la decisión, el compromiso, el patriotismo y la vocación de servicio no solo no se ve, sino que no se vislumbra algo parecido. Mi opinión es que la bisagra es Menem. Es allí donde se potencia lo negativo de esta sociedad, el materialismo e individualismo, donde se genera la mayor brecha entre los que se beneficiaron y perjudicaron con la convertibilidad, brecha que se potenció el día de hoy. Y todo comenzó con una traición. Los que no votaron a Menem, hoy lo hacen por Milei, para quien el riojano fue el mejor presidente de la historia. Paradojas de la Argentina. Moverse en Argentina es todo un desafío. Es lo que sentimos quienes no sabemos el motivo de por qué seguimos predicando en el desierto, con muy pocos incentivos. Varias veces digo, no sigo más, pero veo una noticia, un informe, y solo me pongo a escribir. Nos han dejado solos y abandonados. Dentro de otros meses nos meten otra pandemia. El régimen aprendió cómo meterla de nuevo. Nosotros también aprendimos cómo va a reaccionar la gente, con las autoridades y con nosotros. En mi caso, no voy a tropezar con la misma piedra. El pueblo argentino, hasta que no toque fondo, no va a reaccionar. Y se merece lo que viene, ya sea una explosión memorable o una miseria generalizada. Son las dos alternativas. Elijan. La semana pasada pasé la primera parte del informe de la policía, donde reflejaba el estallido. En la segunda parte, observen cómo tienen todo controlado. Más claro, imposible. Vamos a verlo. Módulo. Análisis táctico ante estallido. Clasificación rojo. Primero, objetivo estratégico inmediato, prioridad. A. Proteger la vida civil y preservar acceso a servicios críticos, agua, energía, salud. B. Mantener corredores humanitarios y evitar la fragmentación territorial de facto. C. Contener la violencia para impedir que la crisis se transforme en conflicto armado interno. D. Preservar la integridad de las instituciones civiles democráticas y su capacidad de restablecer gobernanza. 2. Principios operativos. Marco de actuación enfocado a estabilización. Proporcionalidad y contención. Respuestas mínimas necesarias para restablecer orden. Diferenciación civil, combatiente. Priorizar protección de civiles. Minimizar gastos colaterales. Control de información.
Disponer de un único canal público creíble para reducción de rumores. Coordinación civil-militar. Fuerzas Armadas en el apoyo, el rol de apoyo logístico y de seguridad bajo mando civil claro. Transparencia y derechos humanos. Transparencia de derechos humanos. Medidas evaluables y con mecanismos de rendición de cuentas. 3. Fases de respuesta. Tácticas de alto nivel, sin detalles operativos sensibles. Fase 0. Preparación y disuasión. Movilizar capacidades de reserva para apoyo logístico, evacuación y habilitación de infraestructuras críticas. Preposicionar recursos no letales, alimentos, agua, insumos médicos. Equipos de comunicaciones y generadores en nodos seguros. Establecer células de coordinación interministerial y con gobiernos provinciales. Fase 1. Contenido inicial, primeras 72 horas. Priorizar protección de hospitales, depósitos de agua y centros de abastecimiento. Habilitar corredores humanitarios y rutas seguras para abastecimiento. Desplegar equipos de negociación y mediación comunitaria para puntos calientes. Líderes locales, sindicatos y referentes barriales. Fase 2. Estabilización, 72 horas, 14 días. Refuerzo de presencia en puntos críticos con unidades orientadas a control de multitudes. Protección de infraestructura y rescate, evitando tácticas coercitivas innecesarios. Implementar toque de queda solo en zonas aisladas y tras evaluación legal y comunicacional. Apoyo masivo en comunicaciones públicas, información veraz, horario de reparto, ubicación de centros de ayuda. Fase 3. Normalización, más allá de 14 días. Transferir responsabilidades a autoridades civiles restauradas. Iniciar mesas de reconstrucción social y económica con participación multisectorial. Auditoría e investigación sobre excesos cometidos durante la crisis. Nota: cada fase debe ir acompañada de mecanismos de supervisión independiente para prevenir abuso. 4. Capacidades críticas a priorizar, no técnicas, sino funcionales. Comunicaciones resilientes, redes redundantes para información pública y coordinación. Logística de emergencia, almacenes regionales y cadenas de abastecimiento seguras. Células de inteligencia social, monitoreo de ánimos y rumores, no persecución de disidentes. Equipos de salud mental de emergencia integrados a respuesta sanitaria. Unidades de protección civil entrenadas en desplazamientos masivos y en gestión de campamentos provisionales. 5. Riesgos y trampas a evitar, lecciones operativas. Militarizar la respuesta, despliegues visibles y sin objetivos humanitarios claros alimentan radicalización. Uso indiscriminado de fuerzas provoca radicalización y legitima acción violenta. Vacío comunicacional, rumores y desinformación propagan el pánico. Fragmentación de mando, órdenes contradictorias abonan caos y errores tácticos. Estigmatización de comunidades, aislar o ocupar barrios enteros por acciones de minorías genera ciclos de venganza. Conclusión: en un estallido apocalíptico oscuro, la diferencia entre colapso y recuperación radica menos en la fuerza bruta y más en la capacidad de proteger a la gente, mantener canales de ayuda y evitar acciones que legitimen la violencia. La respuesta militar táctica responde y legítima debe centrarse en contención humanitaria, comunicaciones, coordinación civil y respeto a derechos. El componente psicológico exige intervenciones masivas para restaurar la confianza y canalizar la energía social hacia la reconstrucción. El componente psicológico exige intervenciones masivas. Curioso, ¿no? Que esto esté escrito por un cuerpo de policía que desde que se fundó atentó contra los intereses de la sociedad.
y nos quiere cometer que este es el plan. Acá está todo arreglado. Si hay un estallido, señores, está programado. Y aquí entre lo que dije la semana pasada y esto, tiene la respuesta. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo lo siguiente: no hay ningún episodio histórico que indique que una apuesta como la que hizo Argentina tenga posibilidades de salir bien. Si me guío por la experiencia histórica, diría que esto va a terminar mal. Alto endeudamiento en dólares, descontrol y fuga de capitales, no acumulación de reservas, pagos de cuotas crediticias al exterior con dólares de encajes de depositantes privados, pisando el tipo de cambio con el consiguiente atraso cambiario, que implica inflación en dólares y menor competitividad, las más altas tasas de interés del mundo, con lo que el financiamiento para la inversión productiva es casi inexistente, apertura indiscriminada de mercado para importaciones en un mundo protector, que compite deslealmente con los productos nacionales, por lo que pierde participación en la oferta, depresiones profesos de salarios que derrumba más el consumo, paralización de obras públicas que promueven el desarrollo, devalorizando negligentemente el patrimonio público. No hace falta un premio Nobel para saber que esto termina mal. Hay un genocidio en curso que está siendo tapado por los medios. No me refiero a que sostienen sitios de izquierda que contabilizan 1000 muertes por violencia física de las fuerzas represivas del Estado, sino el que se comete en forma silenciosa y es difícil de computar porque se esconde tras un diagnóstico médico. El abandono por parte del gobierno de políticas sociales quita de la provisión de medicamentos a enfermos oncológicos, portadores de SIDA y cualquier otra patología donde el Estado se retiró. Nadie se anima a decir una cifra de cuántos han muerto en estos 2 años. Ningún certificado de defunción determina esto que estoy comentando. A eso debemos agregar el tema de los jubilados, que con la pérdida de más del 50% de sus prestaciones, sumado a la quita de remedios gratuitos o la quita de descuentos a otros, los lleva a la disyuntiva de optar entre comprar medicamentos o comida. Tampoco ningún certificado de defunción dice que falleció por no tomar su medicación. ¿Qué tenemos que decir de los discapacitados? A quienes han pasado por arriba todas las prestaciones y los han dejado en la más absoluta desprotección. Y acá todo se pone más espeso, porque lo que le han quitado se lo robaron los mismos integrantes del gobierno en sociedad con los laboratorios privados y en complicidad con una justicia afín. ¿Cuántos fallecidos hubo ya en este sector? Y la muerte a futuro con la disminución de la calidad de vida, mala alimentación, no acceso a la medicación. Y esto hay que sumar que con la nueva reforma laboral regresa a la esclavitud, con todas sus consecuencias. Y si en 20 años nos encontramos con que la expectativa de vida disminuye 15 años, ¿cuántos quedaron en el camino? Todo esto hay que machacarlo una vez más. Lo lograron sin tirar un tiro. Y con el aval de un amplio sector de la población. ¿Quién habla de fentanilo ahora? No creo que haya otro ejemplo en la historia de la humanidad que una población se suicida masivamente sin el mínimo atisbo de rebeldía. Que vaya entregando uno a uno los logros que costaron 100 años de lucha y sangre conseguir. El régimen se está regodeando. Esta situación deja muchas enseñanzas de cómo se puede destruir una sociedad en paz. No tengo duda que esta experiencia será utilizada en todo el mundo. Si uno lo compara con lo que le costó, por ejemplo, liquidar el pueblo alemán, o el japonés, o el chino,
o mucho más cercano el palestino, nos debería dar algún tipo de vergüenza. El gobierno de Trump ha publicado un informe de 32 páginas titulado Estrategia de Seguridad de Estados Unidos. Es en la práctica la reglamentación de la doctrina Monroe, aquello de América para los americanos, en realidad para los norteamericanos. Es muy interesante, en especial para aquellos países a los que tiene agarrado del cuello, como es el caso de Argentina. Hace un par de días, en un reportaje que le hizo la televisión en su país, dijo muy suelto de cuerpo: hemos ayudado a Milei, quien perdía las elecciones y con nuestra ayuda ganó en forma escandalosa. Ese es el concepto de que está convencido Trump. Y le llama victoria escandalosa a alguien que lo votó el 30%. Lo peor no es lo que piensa Trump, sino que la mayoría del pueblo argentino se lo creyó. Y por eso nos tiene agarrado del cuello. ¿Y con cuánto lo logró? Con 2.200 millones de dólares, que aportaron para sostener el dólar, pero que después se lo devolvimos con una letra de tesorería secreta, con plazos secretos y tasa de interés secreta. Eso es lo que vale la Argentina para Milei. Cada argentino, 47 dólares con 80. El que dice que la Argentina fue vendida, miente. Ni siquiera fue rematada al mejor postor, fue regalada. Y tampoco es una colonia, ya que en el régimen colonial existe la división de trabajo. Somos una factoría. Esta estrategia de seguridad de Estados Unidos tiene algunos puntos muy interesantes para América Latina. Esto que voy a decir está escrito, es textual, aunque parezca un disparate. Abandona la cuestión de no intervenir en otros países. Vuelve a la ley del garrote. Van a negar en la región cualquier competidor que no sea del hemisferio occidental. Fuera el comercio con China, meterse la soja en el culo. Teléfono para la sociedad rural. Todas las embajadas de Estados Unidos deben trabajar para conseguir los contratos del gobierno, y esa estrategia de contrato la van a dirigir desde Washington. Está escrito esto, señores, No queda claro si nuestros ministros viajan a Washington o los de ellos vienen aquí. Y ahora abróchense en los cinturones, señores, reitero, esto es textual. Vaca Muerta pasaría a ser un activo de seguridad regional. Lo mismo acontece con el río Paraná, que queda bajo los lineamientos de la seguridad de Estados Unidos. Y todos los minerales estratégicos son activos de seguridad nacional. Esto está escrito en el informe de 32 páginas. Esto sobrepasa absolutamente todo. Milei ha superado con creces a los más grandes traidores que dio la Argentina, que no son pocos ni chicos. Entre los que incluyo a Mitre, Agustín Justo, a Aramburu, a Videla y al propio Martínez Dios. De Menem y Cavallo ni hablar. Quedaron como aprendices. Además de los más de 20 bombardeos a lanchas y buques que supuestamente transportaban drogas, ahora el ejército de Estados Unidos pasó a la captura de un barco petrolero venezolano en aguas del Mar Caribe, sin justificación ni explicaciones, y al preguntárselo al mandatario Donald Trump qué harían con el petróleo, se limitó a decir: nos lo quedaremos, supongo. Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho, dijo Trump a los periodistas. Fue incautado por buenas razones. Se publicarán fotos de la operación, añadió. Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante.
El presidente Gustavo Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila, declaró el corsario norteamericano. Mejor se espabile o será el siguiente. Espero que esté escuchando. No dio detalles sobre el buque, ni su propietario o su destino. Estados Unidos practica la piratería y nadie dice nada. Ergo, el mundo basado en reglas y el derecho internacional público universal no existe. Pregunto, ¿alguien sigue pensando que Estados Unidos es el bastión de la libertad y la democracia? Ese enfermo mental no va a terminar bien, ¿eh? Latinoamérica no es la isla de Espen, ¿eh? Y de Vietnam nos sacaron cagando, ¿eh? Pero por otro lado, Irán acaba de capturar un petrolero en el Golfo de Omán. Es una respuesta directa a la incautación de un petrolero iraní con crudo venezolano por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. La captura del petrolero está confirmada por el Comando de Flotas Norteamericana, quienes declararon que el buque fue abordado por fuerzas especiales de la Marina iraní, quienes desviaron el buque a un puerto iraní y se desconoce el paradero de la tripulación. Según nueva información, el buque capturado por Irán transportaba 6 millones de litros de combustible, al momento fue capturado sobre el Golfo de Omán. Recuerde que en los textos están las fuentes. Mientras todo esto acontece, la reciente Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, deja un mensaje de agradecimiento. ¿Por qué la preocupación del gobierno estadounidense por los narcóticos en Venezuela es otra mentira para respaldar el robo del Estado Profundo? La CIA es conocida como la Agencia de Importación de Cocaína, y con razón. El Estado Profundo siempre ha introducido narcóticos de contrabando en Estados Unidos para socavar la fuerza del pueblo norteamericano. Destruir a Estados Unidos de adentro con veneno siempre ha sido su objetivo. Proteger a Estados Unidos del narcótico como pretexto para atacar a Venezuela es ridículo. Y esta es la razón. Ellos están mintiendo al pueblo. Si cree que el gobierno estadounidense no está ya introduciendo narcóticos de contrabando en Estados Unidos para socavar la fuerza del pueblo norteamericano, es demasiado inocente. Un tráiler muestra cuando un agente antidrogas del gobierno es torturado y asesinado brutalmente en México. Otra organización norteamericana del narcotráfico se encarga del caso. Descubre que el gobierno norteamericano ordenó el ataque para proteger su red de narcótico. Y luego el gobierno norteamericano también organiza un ataque contra el segundo investigador estadounidense. Un cartel de la cocaína es controlado del bufete de abogados de Bill Clinton en Little Rock, Arkansas. Mi consejo para todas estas tonterías es simple. Necesitas aprender cómo funciona este mundo. Y debes aprender rápido para asegurarte de que tu familia esté segura y prospere en 2026. Si piensa que Javier Milei y su gobierno son lo opuesto al kirchnerismo, voy a ti engañado. Si cree que fuera de ellos no hay otra opción para gobernar nuestro país, lo han derrotado psicológicamente. Y si además es uno de esos jóvenes convencidos que Javier vino a hacer las cosas de un modo diferente, que iba a echar a patadas a los miembros de la casta política, por ejemplo, se van a profundizar todos sus traumas. El falso profeta de lo nuevo llegó para traer viejas figuras, hacer lo mismo de siempre y antagonizar con aquellos que fracasaron para cancelar toda discusión de un futuro posible. Desde que asumió, el falso profeta se dedicó a usufructuar los beneficios del cargo y realizó 34 viajes al exterior. Entre los 14 de los Estados Unidos, solo 4 fueron oficiales.
En el resto de los casos asistió a eventos sociales, entrega de premios y reuniones en las que no tuvo ningún acuerdo de valor para la República Argentina. La vergüenza del viaje a Noruega, un verdadero papelón internacional. Primero llegó como un zaparrastroso vestido con un mameluco de YPF, sucio, y algunos dicen maloliente. Lo peor es que canceló su agenda oficial con la excusa que tenía que regresar a Buenos Aires a firmar documentos. Cuando la realidad es que llamó a Netanyahu para preguntar qué hacía allí, puesto que el primer ministro de Noruega tuvo problemas con Netanyahu por el tema palestino, por lo que se había frustrado una visita de este a Israel. Le transmite el malestar del gobierno de Israel a Milei, un personal de seguridad que tiene vínculos con el Mossad. El canciller Kirchner no le dijo nada. Este informante de inteligencia le dijo que Netanyahu estaba muy ofuscado por esa visita. Una vez que le avisaron del llamado, pegó de inmediato la vuelta a Buenos Aires. Un papelón internacional. Poco antes de volver a viajar a los Estados Unidos para el sorteo de la FIFA de 2026, con verdadera cara de titanio dijo: ya estoy asqueado de los viajes, pero lo hago porque el país lo necesita. Ahora voy al sorteo del Mundial. Gracias a la fuerza del cielo se arrepintió de ir. Sin embargo, cuando Milei tiene que viajar, no lo hace. Se realizó el G20 y porque Donald Trump no fue, Javier no fue. Esa oportunidad la aprovechó el brasileño Lula da Silva para anunciar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lamentable, recientemente, el gobierno de Estados Unidos publicó una declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre ese país y el nuestro. El mismo se dio a conocer casi al mismo tiempo que lo suscrito con El Salvador, Ecuador, Guatemala. Es decir, eso que aquí se celebró como algo único y que se intentó vender como la relación especial entre las gestiones de Trump y Milei, acabaron siendo 15 concesiones por parte del gobierno nacional en materia de información, patentes y compra de ganado, y apenas 3 de ese país hacia la Argentina. Todo indica que el salvataje de último momento en materia económica tuvo un precio extra que se pagará a largo plazo. Recordemos que el comercio de Argentina hacia Estados Unidos es muy limitado. Entre ellos están mínimas cantidades de miel, vino, carne, naftas y principalmente petróleo. Curiosamente, la foto de Javier Milei con Harold el rey de Frackingham vino junto con la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese producto. La política exterior de esta gestión pareciera enfocarse en las carencias afectivas de Milei, quien recientemente afirmó enfáticamente que Benjamín Netanyahu, primer israelí, es su amigo, aunque creemos que él no lo sabe, y después lo que pasó en Noruega, menos todavía. Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, comparó el SWAC que le concedieron a Milei como un préstamo de padres a hijos. Y afirmó que Estados Unidos ya ganó dinero con Argentina porque lo tiene que devolver con intereses. Es decir, el padre le cobró intereses al hijo. Falso profeta. Pocos jueces para tanta corrupción. El esquema de poder del falso profeta se reduce a un mínimo grupo de confianza insuficiente para gestionar. Habiendo transcurrido 2 años de gobierno, no solo lo logra, no intenta cubrir los puestos mínimos para llevar adelante la gestión en rango de sus secretarios y directores nacionales, sino que tampoco tiene ministros para llevar adelante una gestión mínima. Mientras tanto, el pacto Cristina-Milei vuelve a tomar impulso, esta vez con Adalbert Fernández Sagasti,
y Mariano Lorenz como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el problema de la Administración de Justicia toma mayor entidad cuando reparamos que durante la gestión Milei, el gobierno solo designó 4 jueces en 2 años, siendo que 2 de ellos no asumieron, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Y fíjese este detalle. Las renuncias en el gobierno de los hermanos Javier y Karina ascendieron a 83, creciendo el objeto de vacantes a 79. Este fue el mayor número de las últimas presidencias, dado que con Alberto Fernández el déficit fue de 37, con 137 designaciones y 169 renuncias. Por su parte, con Macri designó 195, designaron 254, rajando un déficit de 64. Sin Milei, es negativo más que ellos. Experto en crear riqueza, por ahora sin dinero, el credo libertario se debe sostener como toda religión en actos de fe. No hay lugar para la razón. Todo aquello que dice el falso profeta se debe sostener, más allá que los hechos digan lo contrario. La remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina en el periodo noviembre de 2023 a octubre de 2025 aumentó 252%. Eso aumentaron los salarios. Ese ingreso quedó pulverizado frente al 547% del alquiler de vivienda, 542% de luz y gas, 482% de transporte público, 341% prepagas, 330% telefonía e internet, 308% combustibles. Ese ingreso quedó pulverizado fue el mínimo salario mínimo desde 2024, el peor en 30 años. La inflación acumulada 171% y nunca estuvo en camino de ser 14.000%. La caída del salario real ha sido promedio 10%. La del trabajador público y los no registrados 15%. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 abrieron 79.787 firmas y cerraron 97.110. Es decir, hay de menos casi 18.000 empresas. Los puestos de trabajo perdidos han sido 317.000. El consumo masivo cayó un 19%, la producción industrial 25%, la construcción 35% y la venta de autos 0 kilómetros 28%. En efecto, el país está en una recesión galopante. El plan Caputo-Milei ha sido un verdadero destructor del empleo e ingresos. Los despidos en todas las fábricas del país se resumen en el dato que dio el propio Paolo Roca. El año pasado Argentina importaba 10.000 heladeras por mes, mientras que en 2025 es de 80.000 por mes. En contrapartida, el pequeño grupo que llevó a Milei al poder, entre ellos el grupo Vila Manzano, ahora presentó una oferta por 1.400 millones por la refinería y las 900 estaciones de Shell. La economía de la intermediación financiera es el motor indiscutido del plan Caputo, responsable del 40% de la actividad económica. El 40% de la actividad económica es timba. Solo por debajo de la pesca, 58%, sector que está en una crisis terminal. Y por encima de todo lo demás. En efecto, la economía argentina está en medio de una recesión galopante sin posibilidad de solución. El Banco Central sigue con reservas netas negativas, 16.000 millones de dólares, negativas, incumpliendo con todas las metas fijadas por el Fondo Monetario. Milei dijo, no voy a salir a comprar dólares como un delincuente, y yo mismo generar una suba del dólar como pretenden muchos economistas que están comprados y que están perdiendo mucha plata. Y están ganando con la bicicleta, muchachos, ¿qué te dices pelotudeces? El que no gana con el tipo de cambio gana con la bicicleta. Las boludeces que dice este hombre, por Dios.
Sin embargo, la realidad dice que desde la liberación del cepo cambiario para las personas físicas se compraron 36.000 millones de dólares, siendo una pequeña parte la que se volcó en depósitos bancarios. El resto... Y por el contrario, el gobierno en estos 2 años tomó deuda por 50.000 millones de dólares, sin contar deuda en pesos. Y no resolvieron ningún problema estructural. Es decir, que más allá del relato profético, el ministro Caputo necesita urgente 4.500 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de enero. Y para ello va a necesitar una letra. Si le interesa pagar ronda al 10%, es porque el mercado ve venir el default. La sociedad criolla, en la creencia que el gobierno apoya el libre mercado y las ideas de la libertad, sumado al apoyo de un pequeño grupo empresario que se beneficia con medidas muy a medida de sus necesidades, ha entrado en una etapa de oscurantismo mesiánico, que la realidad en poco tiempo nos regalará otra crisis descomunal que tendrá la impronta de este momento de nuestra historia. Todos apuntan ahí, ¿eh? Llegaron a Argentina los primeros 6 aviones CF-16 comprados a Dinamarca de un total de 24 unidades, por 301.200.000 dólares. A la vez fue informado que Países Bajos ha transferido a Rumania 18 F-16 a simbólico precio de $1. $1. Más el pago de IVA, logística y soporte asociado, 21 millones. Lo de contrasta con los 301 millones abonados por nosotros. ¿Cuál es la clave? Unos especulan que son aviones que en forma de respuesta y partes de complementos terminarán en Ucrania. En Rumania se aloja la Escuela Europea de Formación de Pilotos de F-16. Es un avión que inició General Dynamics, pero luego compró el proyecto Lockheed Martin, un caza ligero para combate aéreo cercano, mano a mano, de autonomía escasa, 860 kilómetros. Desde 2015 los F-16 fueron reemplazados por los F-35. En abril de 2024 Estados Unidos anunció un subsidio para Argentina de 40 millones de dólares en financiamiento militar extranjero. Pero los equipos de comunicación, sensores y equipos de guerra electrónicas actualizados, así como el armamento aire-aire, aire y suelo, aire-mar, tiene un precio desconocido, resguardado por el secreto militar, de acuerdo con el decreto 670/24. Vayamos a la web Infodefensa, acerca de la operación entre Rumania y Países Bajos. La sesión se produce en un momento en que la OTAN refuerza su postura en el flanco oriental ante la agresión rusa a Ucrania. Rumania ya participa activamente en operaciones de policía aérea aliada y vigilancia marítima y ahora amplía su dimensión como plataforma de formación aérea. El traspaso recuerda a casos similares en que aeronaves de combate obsoletas o recientemente sustituidas se transfirieron a aliados por un precio simbólico. Un precedente notable fue la cesión de aviones Mikoyan MiG-29 alemanes a Polonia por €1, y de ahí su entrega a Ucrania. Es cierto que Argentina y Dinamarca no tienen relación directa como aliados que fundamenten una cesión sin costo. Pero también debe afirmarse que Argentina es un aliado de Estados Unidos extra OTAN. Y esa condición podría haber abaratado todo. En definitiva, Argentina no logró un acuerdo geopolítico sino uno comercial. Esto es contradictorio con la adhesión geopolítica que Milei dice tener con Estados Unidos. Escuchen a los daneses. De acuerdo revelado por el diario La Nación, en Dinamarca no pueden creer haber encontrado un comprador para los vetustos aviones. Después de haber sido rechazado por tantos países, Argentina no salvó. Los daneses creían que no sería fácil encontrar interesados. Fueron rechazados entre otros por Colombia y Rumania. Y hasta comenzaron a hacerse la idea de que mejor opción sería venderlos por parte como repuestos.
Sin el ascenso de Milei, no creo que hubiéramos podido vender los F-16 a Argentina, sostuvo Alex Ardensen, parlamentario y miembro del opositor Partido Popular Danés. Estados Unidos y el Reino Unido hicieron fuerza para que Argentina desistiera de los potentes cazas JF-17. Dinamarca consideró un inicio que por desprenderse de los F-16 podría tener 62 millones. No se creía posible una venta grande como la que ocurrió con Argentina. Nuestro país se comprometió a pagar 300 millones por 24 aviones y otros 350 millones por el sistema de armas. Un hecho colateral para tener en cuenta. La hora de vuelo de los F-16 cuesta $15.000. La de los Pampa fabricados en Fadea, 3.000. Me dirán que no son iguales. Le respondo. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de nuestro país? Nuestro único enemigo visible es Inglaterra y los F-16 están programados para no actuar contra ellos. Bueno, Milei ya cumplió con modernizar la Fuerza Aérea. Ahora va a dedicarse a la Armada. En poco tiempo llegan los primeros barcos. Los privilegios del poder, ¿no? La historia de Francisco Langieri Bullrich, hijo de Patricia Bullrich, es un ejemplo paradigmático del milagro económico express que solo parece posible en Argentina cuando la política y los negocios se mezclan milagrosamente y peligrosamente también. Mientras su madre consolida poder dentro del gobierno de Milei, él encabeza un conglomerado empresarial que factura más de 63 millones de dólares por año, pero al mismo tiempo registra cheques rechazados por montos mínimos que no pagarían ni un mes de alquiler de un local. El antecedente profesional de Langieri dista de ser el magnate. En 2016, durante el gobierno de Macri, fue designado como director de gestión de Proyecto Sur dentro del País Digital. Su salario como funcionario era el de un técnico profesional sin mayor exposición pública. Pero hacia 2020, de manera prácticamente súbita, dejó de ser un ex empleado estatal sin trayectoria empresarial a manejar sociedades con capitales de difícil justificación frente a su actividad previa. Fue en ese momento cuando constituyó Total Letam SRL, donde quedó como socio mayoritario con 47.500 cuotas, administrador y gerente, y cuya sede en Carlos Pellegrini 1163 anunciaba manejar servicios digitales y comerciales de amplio espectro. De igual modo, la esposa de Langieri, María Belén González Russo, trabajó en la legislatura de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires hasta 2022 para luego vincularse definitivamente con este nuevo emprendimiento familiar. El salto definitivo llegó en 2021, cuando aparece la estructura de Beer Company, franquicia Sociedad Anónima y Quinchi Sociedad Anónima, conformadas en pocos meses y con el mismo núcleo duro de socios: Matías Tepper, Darío Leikovic, Gabriel Jonathan Hendler, Uriel Dan Hendler, Fernando Goiman y Antonio Rodríguez. ¿Qué hace este ahí? Un grupo heterogéneo, algunos comerciantes, otros técnicos, pero que se comparten un mismo domicilio social, Campillo 3074. Una dirección que se repite también en otras sociedades vinculadas al holding. En ambas empresas Langieri aporta capital mínimo, suscribe entre 11.000 y 12.500 acciones, apenas un 11% del capital, pero logra ocupar cargos estratégicos como director suplente. Un lugar ideal para quien necesita figurar pero sin arriesgar a invertir demasiado. La verdadera anomalía es, sin embargo, Tostado, la cadena de cafés y gastronomía que hoy opera con 63 locales
operativos y proyectos llegar a 100 en 4 años y según informe franquicia.ar declara facturación promedio de $80.000 mensuales por local. Esto implica ingresos anuales estimados en superiores a $63 millones. La sociedad Tostado Franquicia Sociedad Anónima, constituida recién en 2021, hoy tiene como presidente a Francisco Langieri Bullrich, elegido el 15 de marzo de 2024. Según trascendidos periodísticos, la expansión de Tostado, con locales en shopping premium, aeropuertos, zonas de alto tránsito, que alquileres dolarizados, requeriría inversiones superiores a los $37 millones. Pero Langieri no registra antecedentes patrimoniales ni empresariales que permitan justificar una estructura de ese tamaño. Aún más llamativo, la marca comenzó a ser impulsada por la propia Patricia Bullrich en redes sociales de 2015, antes de que existiera sociedad alguna. Una promoción política camuflada como recomendación gastronómica que hoy cobra un sentido distinto. En 2024, y apenas semanas después de que Bullrich consolidara su alianza política con Milei, varios titulares de las ciudades asociadas a Tostados renunciaron o transfirieron cargos a familiares directos, una jugada que los especialistas leen como una maniobra de blindaje ante eventuales investigaciones futuras. A pesar de manejar un emporio multimillonario, Langieri aparece en la central de deudores del sistema financiero con cheques rechazados sin fondos, que van desde los 12.318 pesos a 631.343 pesos. Montos inexplicablemente irrisorios para un empresario que conduce una cadena valuada en millones. Y los rechazos involucran a Tostados Buenos Aires SRL, Alimentación Pellegrini Sociedad Anónima y Tostado Libertador Sociedad Anónima. Ninguno de esos cheques registra pago. El contraste es evidente. Mientras las franquicias facturan millones, las sociedades satélites no pueden cubrir sumas que para un local gastronómico promedio representan apenas algunos minutos de operaciones. En 2023 se reveló que Langieri supervisaba personalmente obras en locales de Tostado. Para un empresario con ingresos millonarios, resulta extraño estar controlando mampostería en persona. Para un emprendimiento familiar que crece aceleradamente, no tanto. La investigación derivó en una denuncia penal presentada por un abogado. La causa, según se pudo reconstruir, no avanzó. No hubo situaciones, peritajes ni movimientos visibles. La justicia argentina, que en otras cosas actuó con velocidad quirúrgica, parece que esta vez mira hacia otro lado. La prensa tradicional tampoco profundiza. La combinación perfecta para que el caso se diluya. Hay un dato más grave aún. Una de las sociedades de Tostado tiene domicilio en la casa de la ministra, Beruti 3822. Esto me lo envió un oyente de Mendoza, que me ve desde que estaba en Tele1 yo. Un aspecto fundamental. Los recursos minerales estratégicos debieran ser propiedad del Estado Nacional. Constitucionalmente, de 1994 no lo son. Así el Estado se ve imposibilitado de actuar en forma directa, asignando recursos, estableciendo políticas de explotación, fijando niveles de precios acordes a políticas de desarrollo industrial endógeno, etc. La propiedad en manos provinciales anarquiza la fijación de objetivos, impide la articulación con una política de desarrollo industrial nacional, favorece la corrupción al atomizar el poder negociador y de resistencia ante lobbies internacionales, deriva los eventuales beneficios a políticas provinciales de segundo orden que nada tienen que ver con el desarrollo armónico de toda la nación. Además de generar diferencia solo debidas a la suerte o fortuna entre las diferentes jurisdicciones. Como corolario de lo último, la tentación secesionista de las provincias beneficiadas con grandes recursos de este tipo.
Peligro argumentativo en los sectores afines. Revertir la propiedad de los recursos estratégicos de su suelo al Estado Nacional sería un atentado contra el federalismo. Sin desvalorizar al federalismo, un argumento de este tipo solo sirve a los intereses antinacionales. Toda actividad humana tiene un impacto ambiental. La cuestión a dilucidar es si ese impacto se minimiza a tenor del actual nivel tecnológico de conocimiento de cuidado del ambiente y si el Estado posee la vocación y recursos para efectuar el contralor necesario. Además, se debe estimar si el eventual daño ambiental es aceptable en cuanto a su costo económico, pasivo ambiental, su probabilidad de ocurrencia y su nivel de daño. Esta es una cuestión compleja, porque puede llevar a la toma de decisiones difíciles. Un Estado nacional comprometido con el desarrollo económico y el bienestar de toda la población podría llegar a la conclusión de que un pasivo ambiental es aceptable, de que un municipio o provincia no puede actuar de forma egoísta y anteponer su interés al de toda la nación, y que hasta la reubicación de poblaciones enteras puede ser necesaria si la explotación de un recurso estratégico lo justifica. Vaya a continuación algunos ejemplos. La obtención de uranio para 23 centrales nucleares no puede frustrarse por la oposición con loables razones ambientales de corte local de una comuna minúscula como podía ser la de Sañogasta en la provincia de La Rioja. Con sus productores agrícolas contados con los dedos de una mano. China, por ejemplo, ha debido reubicar poblaciones enteras para la construcción de las gigantescas represas de Dos Gargantas. Y en tiempos de Nasser, lo propio debió ser Egipto, trasladando enormes monumentos arqueológicos del lugar en ocasión de la construcción de la estratégica presa de Asuán. No debe confundirse lo anterior con una defensa de los abusos ambientales de grandes empresas como Chevron en Ecuador, en las que los pasivos ambientales fueron externalizados como costos al país anfitrión del inversor, no asumiendo los costos de restauración, ni establecido mecanismo de previsión, ni incluido esos costos en su evaluación de proyectos de inversión. Peligro argumentativo de sectores afines. La explotación de oro, petróleo u otros recursos por el estilo son intrínsecamente contaminantes y por lo tanto deben evitarse a todas costas sin importar quién la promueva, ya que el ambiente es sagrado y su preservación un valor innegociable. Un argumento de este tipo, llevado a sus últimas consecuencias, nos llevaría a un subdesarrollo y pobreza perpetuos. Surge de las consideraciones anteriores el rol fundamental axial coordinador del Estado Nacional como expresión de toda la comunidad. La jerarquía de su planificación integral, tanto regional como económico o sectorial, no puede ser cuestionada por niveles de gobierno inferiores en base a intereses particulares, ni tampoco por comunidades autoorganizadas o de sesgo étnico, aún con reconocimiento legal. La cuestión de las comunidades originarias implica otro grave riesgo en ese sentido. La palabra soberanía proviene del latín super omnia, sobre todo o por sobre todo. De lo que se trata es de reivindicar una soberanía nacional al servicio de la nación toda, no una soberanía con minúscula. Al servicio de provincias, municipios o comunidades de cuño étnico. En caso de contraposición de intereses, no cabe duda alguna acerca de cuál debe prevalecer. La soberanía nacional debe estar por encima de todo. Peligro argumentativo en sectores afines. En base a principios de autodeterminación de los pueblos, es legítima la resistencia a la implementación de actividades de explotación estratégica en zonas ocupadas o reclamadas como aspiracionales por pueblos o comunidades originarias. Esto es muy peligroso. Lo que ocasionalmente pudiera servir para frenar una explotación de una minera transnacional, mañana podría sentar precedentes para un reclamo por incumplimiento de pactos internacionales.
que llegue a instancias supranacionales, deriven sanciones, condenas y hasta improbables pero no imposibles reconocimiento de soberanías o autonomías de diverso alcance. Argentina, en el derecho internacional, siempre ha reconocido el principio de integridad territorial en contraposición al de autodeterminación de los pueblos, y sirva el ejemplo en Malvinas, que si se aplicara el segundo principio, dejaría de pertenecernos en este mismo instante, descontada ya la vocación de pertenencia de la población implantada de isleños. Ojo con este detalle, que puede estar la trampa ahí. Ojo con este detalle. Queda desafío de neto corte político, el de esclarecer a frentes de lucha que han protagonizado valiosas acciones contra emprendimientos transnacionales saqueadores, y la inteligencia de que algunos de sus argumentos deben ser contextualizados, no pueden ser absolutos, y de que su militancia y capacidad de movilización son bienvenidas e imprescindibles. Pero las perspectivas de un bien superior, el interés nacional, que bien puede exigir sacrificios personales o de impacto local. También hacer saber que jamás la comunidad nacional desamparará a quienes deban realizar este esfuerzo por encima del resto, y que su eventual aporte cambiará la vida de todos. Le digo al oyente que escribió la nota que tome conciencia de la lucha. El jueves, en otra manifestación, la policía del régimen en Mendoza sacudió a diestra y siniestra. Una muestra del cambio se va a dar cuando la gente perciba que los que están de uniforme forman la primera línea de defensa del enemigo. Podemos hacer, en relación al producto de San Jorge en particular, dos observaciones: trabajo y regalías. Bien, es casi el mismo proyecto que el anterior. Respecto de trabajo, la empresa, 17 años después, sigue mintiendo. Siempre mintió respecto a la creación de la generación de puestos de trabajo, engañando con empleo indirecto, del cual jamás presentó ninguna metodología en relación a cómo calcula el empleo indirecto. Regalías, entre el 3 y el 5, pero sigue siendo indefinido. Claro. No sabemos si el 3, el 4 o el 5, en el mejor de los casos. Ahora, eso en cuanto al proyecto de ley, pero ¿cuánto es en números? Supongamos que sea el 3, clavado el 3, a la cotización de los metales al mes de octubre, la minera estaría facturando algo de 8.000 o 9.000 y pico millones de dólares a lo largo de toda la vida útil. Si eso lo dividís por todos los meses y al 3%, te da 11 millones y pico de dólares por año. ¿Cuánto es eso? El 0,48% del presupuesto provincial, del cobre, del oro y de la plata que digo, pero no digo que hay, pero digamos, uno entra a ver los informes del 2008 y sabe cuánta plata hay ahí. Sería el 5%, 6% de la facturación sería plata, y sería gravísimo que la contrabandearan sin declararla. Hay una cuestión ahí de soberanía, ¿no? y de dignidad. Vamos a hablar del enemigo silencioso. En Argentina, aproximadamente 3 de cada 10 adultos, 28,1%, presentan síntomas de ansiedad o depresión, lo que se representa un aumento significativo desde 2010, cuando el porcentaje era 18,4, 10 puntos más. Esto se traduce en un crecimiento sostenido del malestar psicológico en la población argentina. Factores de riesgo. La pobreza y la indigencia duplican la prevalencia de malestar psicológico en comparación con quienes no se encuentran en esas condiciones. El desempleo y el subempleo también incrementan la vulnerabilidad. Las mujeres reportan más síntomas de ansiedad y depresión que los varones. Los adultos mayores de 60 a 74 años presentan un aumento más marcado, con 30,1% de afectados. Impacto en la sociedad. La salud mental es un fenómeno multidimensional y dinámico que requiere atención inmediata. La falta de recursos y políticas públicas específicas agrava la situación. El costo económico de los trastornos mentales es significativo, con una pérdida estimada de miles de millones de pesos por año. Es importante recordar que la salud mental es un tema complejo y multifacético que requiere atención
y comprensión. Nicolás Keplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, publicó el siguiente tuit. Comenzó la semana de la vasectomía. A través de la campaña Varones que se cuidan en la provincia creció 1500% la cantidad de vasectomías practicadas. Presenta como logro cuando en realidad es una catástrofe para los intereses estratégicos del país. Presenta como logro la imposición de la agenda Kissinger. Y el ministro cerró los comentarios en la publicación de lo que se presenta como un logro de su gestión. Y es solo cipallismo. Nuestros dirigentes no los quieren. Lo único que quieren es suprimirnos, tanto por derecha como por izquierda. Están firmemente resueltos a borrarnos del mapa para ponerle un moño al territorio y entregarlo. ¿Van entendiendo eso que vienen por la tierra y la quieren vacía? El caos azota a Nueva Gales del Sur, en Australia. Los residentes se están evacuando mientras cientos de bomberos combaten los incendios. Pero algo inusual está sucediendo. Los incendios se propagan de casa en casa, dejando los árboles y la vegetación circundante prácticamente intactos. Este patrón es sorprendentemente similar al observado en algunas partes de Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre la causa y el comportamiento de estos incendios urbanos. En el siglo XXI se los conoce como ingenios a la carta. Véanlo. Una zapatilla de un siglo maravilloso. El camino hacia un futuro mejor es la desaparición de todas las personas blancas. El escritor británico de origen pakistaní Mohsin Hamid declaró en una entrevista con Sky News que la desaparición de las personas blancas no es un apocalipsis, sino el comienzo de algo nuevo y mejor. Escribió la novela El último hombre blanco, en la que las personas blancas pierden su identidad racial al cambiar el color de piel. Esto les lleva a reconsiderar sus privilegios. Clima Ciencia informa sobre cómo el glaciar Petermann de Groenlandia ha crecido más de 30 kilómetros desde 2012, cuando los medios anunciaron históricamente la inminente desaparición del glaciar. Los medios de comunicación ya no hablan de esto. Clima Ciencia atribuye el mérito a la Asociación de Climatológicos Realistas. La realidad desafía las afirmaciones alarmistas hechas por científicos, medios de comunicación y responsables políticos. La extensión de hielo marino en el Ártico se ha estabilizado y no se ha reducido en los últimos 15 años, y mucho menos ha desaparecido durante el verano. Se sigue cayendo el fraude del calentamiento global por el cambio climático. Ahora bien, este videito de la lluvia que cayó la semana pasada en Santa Fe. Este es el llamado polvillo vivo que vengo mostrando desde comienzos del año 2000. Ahora lo llaman de diferentes maneras. Esto quedó a partir de las lluvias, estas últimas, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es esto? Entren a mis perfiles y despabilense de una vez. Repito. El primer ministro de Qatar le dice a Tucker Carlson que los vínculos de Qatar con Hamas comenzaron hace años a petición del gobierno de Estados Unidos. Dice que cada dólar que fluyó hacia Gaza se canaliza con la plena participación de Israel y el Mossad. Básicamente está diciendo que Israel está financiando efectivamente las redes terroristas de Gaza y Washington lo sabe. El video con la entrevista solo por Telegram. Bueno, vamos a terminar. El 18 está la movilización de la CGT.
No está mal participar de la misma, ¿eh? Todos aquellos que son perjudicados por el gobierno de Milei. Te han dicho que para ganar tienes que sudar más, que tienes que ser más listo, más bueno, el que tiene más pasión. Y ahí estás, tú, dejando todo, siendo buena gente, poniendo el corazón en todo lo que haces. Mientras otros que parecen más tontos, más vagos y 1000 veces más malintencionados, te adelantan por la derecha sin despeinarse. Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Simplemente estás jugando con las reglas oficiales, las que vienen en la caja del juego. Pero los que ganan de verdad, los que están en otra liga, no usan esas reglas. Usan un truco, un puto chip dorado que no viene en el manual. Un rasgo que le da una ventaja tan sucia, tan injusta, que parece magia negra. Y lo más gracioso es que tú también lo tienes ahí, en medio del polvo, porque te han enseñado a pensar que es un defecto, una debilidad, algo en lo que te debes avergonzarte. Hay un secreto que viene de hace 500 años y que sigue siendo el arma más poderosa en el campo de batalla de la vida. El rasgo no es la inteligencia. La inteligencia te ayuda a resolver problemas, pero también te hace pensar demasiado, te llena de dudas. No es la fuerza. La fuerza bruta es inútil si no sabes dónde golpear. Y desde luego no es la pasión. La pasión es un tremendo motor, pero es un motor que se sobrecalienta, que te sigue, que te hace cometer errores en nombre de lo que sientes. La pasión te convierte en un kamikaze, es rasgo oculto, la ventaja injusta. El secreto es mucho más silencioso, es mucho más sutil. Es la capacidad de apagarte. Es la habilidad de desconectar el corazón y el estómago a voluntad y dejar solo al cerebro funcionando. Frío como el acero. Es la capacidad de dar un paso atrás en medio del caos, del drama, de la bronca más salvaje, y observar la situación como si fueras un espectador en el cine, sin sentir, solo analizarlo. Es la frialdad, no la frialdad del psicópata que no siente nada, sino la frialdad del cirujano, que tiene que haber un ser humano a sabiendas de las consecuencias. Nadie lo admite, pero el sufrimiento es el entrenamiento que forja a los imposibles. El mundo quiere que creas que el dolor te quiebra, cuando en realidad te despierta. Cada golpe afila la mente, cada traición apela la visión, cada pérdida te vuelve menos manipulable. Cuando aprendes a observar el dolor sin suplicarte, te conviertes en una bestia emocional, implacable, lúcida, peligrosa para quienes viven del control ajeno. El verdadero poder nace cuando descubres que nadie puede usar tu herida si tú ya la transformaste en armadura. Buenas tardes.